razones del diezmo. Una de las doctrinas más atacadas, perseguidas, injuriadas, calumniadas en todos los aspectos es la doctrina del diezmo. Quiero hablarte sobre las razones del diezmo. Y es cierto que hay personas que han desplegado toda una campaña en contra de este principio, solo o aduciendo que como es para los siervos y siervas del Señor, para cancelar los honorarios, entonces ellos atacan porque dicen que el diezmo es para enriquecer a los pastores. Quiero explicarte de una manera rápida las diferentes razones bíblicas del diezmo. Número 1. Cuando una persona dice que no debe de diezmar, cuando una persona dice que el diezmo no existe, cuando una persona dice que el diezmo es para las personas que vivieron la ley, cuando las personas dicen que el diezmo no es para este tiempo, quiero decirte que si analizamos espiritualmente todas estas campañas, en parte desde el punto de vista material, ellos tienen la razón. Porque el diezmo no es para todo el mundo. El diezmo es para los hijos de Dios. El diezmo es para las personas que hemos entrado en pacto con Dios. El diezmo es para los descendientes espirituales de Abraham. Cuando una persona está en un estado natural, que no ha nacido de nuevo, de ella no se puede esperar obediencia. De ella no se puede esperar defender una doctrina o estar de parte del Señor, por cuanto ella pertenece todavía al reino de las tinieblas. Y es así entonces como encontramos que el primer hombre que diezmó se llamó Abraham. Génesis capítulo 14. Dios le reveló a Abraham el diezmo. Dios le mostró a Abraham el alcance de los diezmos. Y dice la palabra del Señor que Leví diezmó estando en los lomos de Abraham. En el Evangelio según San Juan, en el capítulo 8, encontramos que el Señor le dice a los judíos que habían creído en Él. Juan 8:31. Quiero recordarte que existen 3 tipos de creyentes. Primero, el creyente que está en el mundo, practica la brujería, practica una cosa, practica la inmundicia, practica la suciedad, practica tantas cosas. El creyente que dice que es creyente, tiene una Biblia debajo del brazo, pero no tiene compromiso con Dios, está todavía en un estado natural. Y están los discípulos del Señor, los cuales somos llamados cristianos. Es así entonces como encontramos que estos judíos del capítulo 8 que habían creído en Jesucristo, ellos, dice la palabra de Dios que el Señor les reconoció que eran descendientes físicos de Abraham, pero no eran descendientes espirituales de Abraham. Es decir, que no es judío el que dice que es judío o israelita el que dice que es israelita, sino aquellos que somos descendientes espirituales de Abraham. Porque el Señor le dice a estos judíos, en el versículo 44 de Juan capítulo 8, vosotros sois de vuestro padre el diablo. Y en el versículo 38 de ese mismo capítulo 8, usted va a darse cuenta que el Señor les dice que Él hablaba lo que había visto acerca del Padre y ellos hablaban lo que ellos oían acerca de su Padre. O sea que aunque eran creyentes en Cristo, eran hijos del diablo. Y como tal no podían estar de acuerdo con las doctrinas bíblicas. No podían estar de acuerdo con la palabra del Señor. Ellos rechazaron
la palabra. Y es más, en el versículo 59, que es el último versículo de Juan capítulo 8, dice la palabra de Dios que ellos tomaron piedra para matar, para tirárselas al Señor. Los mismos del versículo 31 que habían creído en Jesús. Impresionante, ¿verdad? Entonces, el Señor le revela a Abraham un principio a través del cual todo aquel que es hijo de Dios, nacido de nuevo, hace a Dios socio de su finanza, convierte a Dios como cabeza de su finanza y se apoya bajo la sombra del Altísimo para provocar las bendiciones del cielo. Es por eso que encontramos que los judíos actuales, verdaderos, y aquellos que tienen una identificación con la palabra, en la actualidad, Israel es uno de los países más ricos del mundo. Los niveles de pobreza están por debajo, búsquelo. Y usted va a darse cuenta cómo ellos han hecho florecer el desierto. Y usted va a darse cuenta cómo los principales aportes en todo lo que se refiere a la ciencia, a la tecnología, desde el que descubrió el fosforito, que fue un judío, el mismo que la máquina Singer, que fue un judío, y así yo me llevaría el tiempo mencionando la cantidad de judíos que han descubierto y hecho aportes a la sociedad, porque Dios respalda a las personas que lo honran. En Zacarías capítulo 5 encontramos, del 1 al 4, que Dios le muestra al profeta un rollo y él dice, ¿qué ves? Y le preguntan y dice, yo veo un rollo que vuela. Y él dice, esta es la maldición que vuela sobre la tierra y se ubica en aquellas personas que sencillamente no diezman. Hay dos tipos de personas que no diezman. Están las personas que no diezman por descuido, por cualquier cosa. Y están las personas que no diezman porque están en contra del principio. Cuando usted está en contra del principio, toda persona que está en contra del principio camina bajo doble maldición. Quizá usted me diga, hermano, yo no acepto eso, porque la sangre de Cristo tiene poder y no puede ser maldito lo que Dios ha bendecido. No, estás equivocado. La bendición de Dios es para las personas que tomamos la decisión de entender, de disponer el corazón, como dice el libro de Daniel, capítulo 10, versículo 12, para obedecer al Señor. Dice que somos elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer. En el versículo 2 de Efesios, capítulo 2, ahí dice que el príncipe de las tinieblas gobierna en aquellos en los cuales él opera como espíritu de desobediencia. El diezmo es un mandato del Señor. Malaquías capítulo 3, del 9 al 11, encontramos que el Señor les dice que Él abrirá las ventanas de los cielos, derramará bendición hasta que sobre y abunde, reprenderá al devorador, y hay cualquier cantidad de bendiciones. ¿Cómo hace usted para que esas bendiciones le alcancen si no obedece? La obediencia es lo que activa la palabra. La obediencia es lo que hace al cristiano acreedor de las promesas. Si no hay obediencia, no hay promesa, porque la promesa es para aquellas personas que han tomado la decisión de obedecer. Ahora, hay algo importante que hace un tiempo Dios me reveló. Y es que a través del diezmo el Señor destruye la avaricia del hombre, el egoísmo del hombre, destruye la maldad del hombre, el egoísmo principalmente del hombre, porque lo hace pensar en los demás. Y es por esto
que Dios ha comprometido su dignidad en cumplir las promesas para cuando nosotros como hijos de Dios tomamos la decisión de creerle. La verdadera fe no es la que yo profiero, promulgo, digo con mis labios, sino es aquella fe que demuestro con mis hechos. Santiago capítulo 2, versículo 20 dice que la fe sin obra es completamente muerta. Si usted ha escuchado a alguien que habla en contra de los diezmos, usted debe decirle, tienes razón, porque eso no es para ti, papá. Eso no es para ti, hermano mío. Eso no es para usted, mamá. Eso no es para usted, tío. Eso no es para usted, profesor. Eso es para los hijos de Dios. Porque Jesús le dijo a los judíos que habían creído en él, si ustedes fueran hijos de Abraham, las obras de Abraham harían. Entonces, ¿cómo ellos se llamaban hijos de Abraham? Y estaban en contra de lo que el Señor les estaba estableciendo. Porque ellos, espiritualmente hablando, no eran hijos de Abraham. Ellos eran descendientes de Abraham desde el punto de vista genealógico, físico, material. Pero desde el punto de vista espiritual, esos judíos que habían creído en él estaban todavía destituidos de la gloria de Dios. Si tú le crees a Dios, manda un compartir, hazme un comentario sobre este mensaje que Dios pone en mi corazón para decirte que el Señor está contigo y que lluvias de bendiciones para tu vida y que lo que hace realidad las promesas es el paso de obediencia. Mientras que nosotros no obedezcamos, podemos ayunar, podemos orar, podemos cantar, podemos ayunar 40 días, pero estamos allí detenidos, como Israel que se detuvo en el desierto porque no había obediencia. Te bendigo en el nombre maravilloso del Cordero Santo y acuérdate que fiel es el que prometió, el cual también lo hará. Abriré la ventana de los cielos y derramaré bendiciones hasta que sobre y abunde. ¿Para qué son esas promesas? Para aquellos que estamos creyéndola. Eso no es para el incrédulo, para el creyente incrédulo. Eso es para aquellos que estamos creyéndolo. Te habló tu hermano Próspero Barro desde la ciudad de Cartagena de Indias, en la República de Colombia. Dios te sigue bendiciendo grandemente.